A continuación continuamos con el doctor Juan Felipe Betancur. El doctor Juan Felipe Betancur es médico internista, cardiólogo, electrofisiólogo del staff de electrofisiología de la Fundación Clínica Shayo, de la Clínica Marley y del Hospital Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá. Nos va a hablar del tema de extracción instrumentada de dispositivos de ritmo cardíaco, el estado actual que tenemos sobre eso, un tema muy interesante y de mucha relevancia. Mientras más años llevamos implantando dispositivos, más complicaciones han ido apareciendo con los años, porque cada vez que se implanta un dispositivo, vienen riesgos en la interacción de un cuerpo extraño con el organismo humano. Entonces, en ocasiones hay que hacer extracción de estos dispositivos con unas indicaciones específicas. El doctor Juan Felipe hace parte del grupo que tiene más experiencia a nivel nacional en las técnicas de extracción de dispositivos y es un honor tenerlo con nosotros en la mañana de hoy. Bienvenido, doctor Juan Felipe. Doctor Antonio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los presentes y sean bienvenidos a esta disertación donde vamos a hablar de un tema, como dijo el doctor Antonio, que cobra vigencia y relevancia teniendo en cuenta la situación actual cuando estamos nosotros estando pendientes de nuestros pacientes y estando pendientes de la manera como estamos llevando cada vez más a nuestros pacientes. ¿Se está viendo bien la presentación? Que yo aquí todavía no la comparto. ¿Me confirman, por favor? Perfecto, sí, sí se ve Ok, perfecto. entonces sigamos. Empecemos por un caso clínico. Nos llega una niña de 13 años que había tenido antecedente de muerte súbita y se había recuperado y se había hecho un diagnóstico de un síndrome de QT largo y se le había hecho un implante de un cardiodesfibrilador transvenoso a los 8 años de edad en el año 2010, unicameral, con un electrodo Durata. Tuvo una tormenta rítmica en el año 2011 donde se le hizo una simpatectomía, con lo cual tuvo un desarrollo y un crecimiento adecuado. Esta fue una descarga apropiada por fibrilación ventricular en ese entonces, en ese momento que la niña presentó la tormenta rítmica. Y en 2015, ya a sus 13 años, ingresa por múltiples descargas, las cuales fueron inapropiadas por disfunción del electrodo ventricular. Ya el electrodo no superó el crecimiento de la niña y obviamente su gran actividad que ella hacía en ese momento. Su primera descarga le dio estando subida en un árbol, entonces imaginemos la actividad que tenía esa niña que estaba para ese momento en su adolescencia. Y con estas descargas inapropiadas, nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer con esta niña? Entonces dijimos, hay que cambiarle el electrodo. Cuando vamos a hacerle una venografía, nos damos cuenta de que la niña tenía una oclusión de la vena subclavia izquierda y una estenosis de la vena cava superior, las cuales no eran sintomáticas. Ella nunca había desarrollado un síndrome de vena cava superior. Entonces nos quedamos sin accesos. A una niña de 13 años no podemos introducirle un electrodo por la subclavia derecha teniendo una estenosis de cava superior, porque ahí sí la habíamos sometido al riesgo de un síndrome de vena cava superior y tampoco teníamos acceso por la vena subclavia izquierda. Decidimos realizarle el explante del cardiodesfibrilador y la extracción instrumentada del electrono que tenía disfuncional y posteriormente en su recuperación un implante de un cardiodesfibrilador subcutáneo. Pues como decía el doctor Antonio, cada vez se ponen más dispositivos, marcapasos, cardiodesfibriladores, resincronizadores, cardioresincronizadores, cada uno con sus electrodos y a medida que se vayan agotando las baterías o que vayamos teniendo disfunción de electrodos, pues vamos a necesitar cada vez nuevos implantes, nuevos reemplazos, nuevos electrodos. Para recordar rápidamente lo que es el sistema se compone de un generador de pulsos y un electrodo que va hasta el corazón, diferentes tipos de dispositivos y electrodos, dispositivos como lo dijimos ahorita, como pueden ser uni, bi, tricamerales, con diferentes materiales que van a interactuar entre el dispositivo y el paciente. Podemos tener metales, aislantes, diferentes en general.
Y los electrodos con diferente manera de fijación. Vamos a tener electrodos de fijación pasiva, en donde estos bigotes o anclas se van a insertar en las trabéculas del ventrículo derecho, y esa es una manera de fijación. O fijación activa, en donde este tirabuzón o tornillo se va a insertar en el endomiocardio, y a partir de ahí permite el posicionamiento del electrodo en cualquier parte de las cámaras cardíacas. De la misma manera, hay diferentes diseños de electrodos. Hay electrodos unipolares, ya es muy poco frecuente que se usen, sin embargo, como tenían un solo coil conductor y un solo aislante, eran electrodos que usualmente eran mucho más delgados que los bipolares, en donde en general contamos con el sistema coaxial, en donde tenemos un conductor interno, un aislante coaxial, un conductor externo y un aislante ya externo. Y estos pues nos dan en general una mayor seguridad para evitar el sobresensado de señales no cardíacas. Mas, sin embargo, no es el único diseño. Sí es el más usual, pero también podemos tener diseños de electrodos corradiales, sobre todo ahorita que vamos a hablar de los electrodos de desfibrilación. Entonces, vamos a tener diferentes escenarios, y eso lo tenemos nosotros que entender, porque la interacción va a ser diferente en cada uno de los diseños. Vamos a tener el diseño coaxial, el diseño corradial, pero ya cuando hablamos de desfibriladores podemos tener un diseño multiluminal con coil corradiales, o diseño multiluminal con coil corradiales y además cables, todo inmerso en la matriz aislante. Hago un énfasis importante en los electrodos de desfibrilación, porque los electrodos de desfibrilación tienen los coil, que son los que van a liberar la energía de desfibrilación, pero en general este imbricado, que es lo que hace que se libere con una mayor área de la energía, vamos a tener también mayor riesgo de que se presenten reacciones y esto genere alteraciones, digamos, como de fijación, que ya lo vamos a analizar. Dependiendo de la marca, estos diseños de los coil pues van a ser diferentes, con mayor o menor aislante, o con mayor o menor imbricación. Y cuando nosotros disecamos estos electrodos, pues fíjense ustedes los diseños tan bonitos. Tenemos el St. Jude con un diseño corradial y coaxial, y un diseño multiluminal, tanto en los de Medtronic como en los de Boston, que hacen que sean diferentes. Y sus conectores también son diferentes. Vamos a tener conectores trifurcados, que estos son iniciales, los de F1, pero también el nuevo diseño, en donde todos estos conectores, a través de una espiral, va a ir desarrollada hacia un conector desfibrilador 4, en donde va a ir hacia un solo conector que se va a insertar en el desfibrilador. Y tenemos electrodos de resincronización, en donde estos electrodos de resincronización vamos a tener inicialmente bipolares, o vamos a tener también electrodos cuadripolares con diferentes mecanismos de fijación. En general son fijaciones pasivas, desarrollando actualmente una casa de dispositivos electrodos de fijación activa, a través de estas anclas que ya no se está usando, o a través de una espiral horaria que hace que se inserte en el endocardio del seno coronario. Y esto va a representar diferentes escenarios de adherencias a través del cuerpo, adherencias que van a estar ubicadas generalmente hacia la inserción venosa, en la vena innominada, en la vena cava superior, en el electrodo, que la parte que se va a adherir hacia la base de la aurícula derecha, en la válvula tricúspide, o ya en la inserción ventricular derecha. Y esta interfase se han visto en diferentes estudios, como en este estudio, en donde hicieron por estudio anatomopatológico y encontraron diferentes tipos de hallazgos: túneles fibrosos, trombosis, y en general lo que encontraron es que casi la mitad de los electrodos tenían trombo, anillos de tejido fibroso en anillos bipolares hasta en el 22% de los casos, túneles, que es como lo más importante, sobre todo como hablábamos ahí en el esquema, en la aurícula, hasta en el 71% de los casos, o ventrículo en el 87% de los casos. Oigan estos, que podían llegar incluso hasta los 12 centímetros de longitud. Electrodos fijos en la válvula tricúspide hasta en el 14% de los casos, o penetrando músculos papilares o cuerdas tendinosas hasta en el 32% de los casos. Por eso es que es relevante, porque toda esta interacción entre esos materiales y toda esta interacción entre los electrodos y el cuerpo
hacen que se establezcan ciertos parámetros de indicación y contraindicación para llevar a estos cables a su extracción. Vamos rápidamente a un segundo caso clínico, 58 años, con aorta bicúspide, en la cual sufrió una endocarditis por estafilococo y requirió cambio de la válvula aórtica en el año 94. En ese entonces presentó un bloqueo completo postoperatorio y se implantó un marcapasos DDD sin ningún tipo de complicación. En el año 2005 el paciente ingresó para una corrección de un pseudoaneurisma aórtico y ya no tenía indicación de estimulación en ese momento, se hizo retiro del marcapaso y se dejaron los electrodos abandonados. Consulta por un cuadro febril en 2017, se documenta una endocarditis infecciosa con vegetaciones dependientes de los electrodos de hasta 6 milímetros, aislándose un Streptococcus viridans. Tenía los electrodos abandonados este paciente. ¿Qué hicimos? Este paciente hay que retirar los electrodos. Entonces, teniendo en cuenta la doble esternotomía previa, se hizo una extracción instrumentada de los electrodos y se hizo el manejo antibiótico sin ningún problema. Este es uno de los electrodos que se retiró al paciente. Fíjese todas las áreas de fibrosis y probablemente vegetaciones que tenía el paciente. Entonces, ¿qué indicaciones? ¿A quién se los quitamos? Hay indicaciones infecciosas e indicaciones no infecciosas que van a estar relacionadas con disfunción de los electrodos, dolor crónico, trombosis o estenosis venosa y otros, como por ejemplo electrodos con falla del diseño o pacientes que es imperiosa la necesidad de realización de una resonancia magnética y no se le puede realizar resonancia magnética a ese paciente por tener dispositivos no compatibles. Entonces, en las indicaciones infecciosas vamos a tener la más usual, que es la infección del bolsillo con o sin bacteremia. Esta infección puede ir de la mano de extrusión o no del sistema como tal, pero también podemos tener pacientes con endocarditis relacionada o no al dispositivo o con bacteremia oculta o bacteremia estafilocóxica persistente que nos puede hablar de que ese paciente hay que retirarlo. Vamos a tener indicaciones no infecciosas como trombosis, dolor crónico, otras como por ejemplo en este caso pacientes en donde tiene daños de electrodos, van a requerir nuevos electrodos y ya tenemos más de 4 electrodos por el acceso subclavio o más de 5 electrodos a través de la vena cava superior, en donde ya a partir de ahí se hace no tolerable esas disposiciones y va a ser necesaria la realización de las extracciones de los electrodos. Pues, por ejemplo, indicaciones infecciosas, indicaciones por disfunción de electrodos, indicaciones por trombosis. Fíjense ustedes la circulación colateral que tiene este paciente acá, en donde se documenta la trombosis y la abundante circulación colateral que tenemos en este caso. Bueno. Pero también hay contraindicaciones y tenemos que tener en mente pacientes en donde puede no ser importante o no, o incluso puede ser peligroso estos procedimientos, como por ejemplo la presencia de calcificación, incluso si es visible en la radiografía de tórax, que involucre el electrodo principalmente hacia la vena cava superior o hacia la aurícula derecha. Pacientes que no pueden ser llevados a toracotomía emergente, pues obviamente si vamos a tener un accidente o un problema de perforación o ruptura durante el procedimiento, pues no sería el mejor candidato. En donde se sepa que el electrodo está en una estructura inusual, que hemos visto electrodos en arterias subclavias, en el espacio pericárdico, en el pulmón, en el lado izquierdo del corazón, o vegetaciones ya demasiado grandes, y ahí se establece como una relación con la parte de cirugía cardiovascular y cardiotorácica para determinar cuáles serían las mejores conductas en estos pacientes. ¿Qué es lo importante? Antes del procedimiento, tenemos que evaluar diferentes tipos de escenarios. Tenemos que evaluar la edad, el sexo, el pello, la talla, perdón, comorbilidades, qué indicación tiene para la extracción, cuántos electrodos vamos a extraer, en qué localización está, qué electrodos tiene, cuál tipo de electrodos, si su diseño es corradial, si su diseño es coaxial, cuántos años de implante tienen, tiene o no esternotomía previa, tiene o no circulación colateral y qué estrategia vamos a usar. Si vamos a permitir algo de abandono, por ejemplo, en una indicación infecciosa no es lo ideal permitir el abandono, pero a veces uno puede requerirlo, o en caso de pacientes con disfunción que necesitemos nuevos electrodos, vamos a necesitar el túnel y eso pues vamos a definirlo también si tenemos o no oclusión. Y debemos establecer diferentes tipos de factores de riesgo
que ya en varios estudios se han establecido y yo traté de reunirlos en estas diapositivas. Vamos a tener factores de riesgo dependientes del paciente. Por ejemplo, el sexo femenino, el índice de masa corporal bajo, la baja superficie corporal, pacientes con enfermedad renal y que estén en terapia de reemplazo renal, diabetes mellitus, falla cardíaca, disfunción ventricular, antecedente de eventos cerebrovasculares, coagulopatías, EPOC, cardiopatía congénita, revascularización miocárdica quirúrgica con uso de la arteria mamaria interna ipsolateral en la vía de extracción, porque en el momento de la extracción podemos tener fístulas o lesiones de esa mamaria interna y tener el paciente un infarto de miocardio intraoperatorio por tener lesión del vaso que está ipsolateral al sitio en donde estamos trabajando, anticoagulación o terapia antiplaquetaria o el uso de corticoides. Factores de riesgo dependientes del electrodo y su interacción con el paciente, por ejemplo, el implante subclavio derecho, básicamente es por el ángulo recto que toma ese electrodo en la entrada de la subclavia a la innominada derecha y a la cava superior. Un tiempo de implante largo, en donde en promedio en la mayoría de los estudios habla de mayor de 6 años, 3 o más electrodos implantados, la indicación de extracción infecciosa, el electrodo de desfibrilación con doble coil, electrodos de fijación pasiva, severas adhesiones calcificadas, electrodos extravasculares o en sitios inusuales, oclusión o estenosis venosa o electrodos que estén dañados o que se hayan reportado deficiencias del diseño. Factores de riesgo dependientes del procedimiento, por ejemplo, extracción por abordaje femoral, en menor riesgo es yugular, uso de vainas activas, se sabe que las vainas activas, sean de láser, sean de corte rotacional o de radiofrecuencia, pueden tener mayor riesgo de accidentes. Desalojo de electrodo, el cual no es blanco para la extracción, es decir, amerita mayores intervenciones ese caso clínico porque se desalojó un electrodo que no pensábamos tocar, también es un factor de riesgo. Extracción de emergencia no electiva, también es un factor de riesgo. Dependientes del equipo médico, centros con bajo volumen de extracción, y el bajo volumen de extracción está descrito como menos de 15 a 30 casos por año o menos de 20 a 40 electrodos por año, o ausencia de cirugía cardiovascular en la sala. Y como tal, esto nos da diferentes factores de riesgo, como por ejemplo, miren, el sexo femenino nos da 4 o 5 veces mayor de riesgo de mortalidad. La disfunción renal nos da casi 5 veces mayor riesgo de mortalidad, que incluso se establecen unas calculadoras para definir riesgo y determinar si puede ser un procedimiento prohibitivo o no. ¿Qué consideraciones se deben tener entonces? Entonces, uno, establecer la indicación. Dos, establecer los predictores de riesgo de nuestro paciente, y vamos a determinar diferentes maneras para tratar de abordar el caso. Nuestra recomendación es realizar y revisar la radiografía de tórax, una tomografía con reconstrucción tridimensional de los electrodos y obviamente tener reserva de sangre, establecer si existe dependencia o no a la estimulación, y en casos pertinentes realizar una venografía previa que nos ayude a determinar también qué vamos a hacer. La radiografía de tórax es fundamental. Es fundamental, por ejemplo, en este caso, fíjense ustedes cómo tenemos nosotros este coil proximal extravascular, y eso también nos lo puede definir. La importancia de evaluar la radiografía de tórax tanto anteroposterior como lateral, en donde nos vamos a ver las curvas, y por ejemplo en este caso nos vamos a dar cuenta de que lo que nosotros creíamos conectado, que era el electrodo auricular, no es real y está desconectado, estaba libre en la aurícula, y eso también lo debemos evaluar. O en este caso particular, en donde vemos como una forma rara, por no decirlo diferente, de este electrodo de desfibrilación, y cuando nosotros vemos en la radiografía lateral, claramente vemos ese extremo distal del electrodo extravascular, incluso lo tenemos aquí en la pared torácica, o la cantidad de electrodos que tenga. Entonces tenemos un paciente con múltiples electrodos abandonados, todos en diferente, lo que llamamos nosotros el síndrome de espagueti. La tomografía de tórax es ideal, nos ayuda a determinar, por ejemplo, casos de perforación. Fíjense en el caso que nosotros estábamos viendo, vea dónde estaba el electrodo, casi que se sale aquí por la pared torácica. Relaciones anatómicas, es importante, fíjese ese electrodo donde lo veíamos extravascular está en estrecha relación incluso con pulmón.
En este caso, que ahorita vamos a verlo, vemos acá un asa, que ya vamos a ver el caso clínico que pudo haber pasado ahí. Daño de electrodos que podemos pasar inadvertidos en la radiografía de tórax. Vemos externalización de conductores en este electrodo o cuando se ve la radiografía de tórax. O podemos ver adherencias o tortuosidades que nos van a dificultar o más bien nos van a orientar cuál va a ser los movimientos de nuestras manos durante el caso o adherencias en donde sabemos que donde veamos nosotros adherencias, pues vamos a tener mucho más cuidado con ese paso en los pacientes. Entonces les comento este caso también, 58 años con miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica, implante de un cardiodesfibrilador St. Jude en 2010 para prevención primaria, tenía toda la indicación, se colocó un electrodo de desfibrilación Durata Bicoil y en 2015 se hizo un cambio del generador. Consulta en 2020 por vibración del dispositivo y se documentan alteraciones con una impedancia de alto voltaje inadecuada, detección de ruido y defibrilación ventricular falsa sin descargas. Fíjese usted la disfunción que presentaba. ¿Qué hicimos? Hicimos el abordaje del paciente. Y cuando ya nos llama la atención esa asa que tenía ese electrodo. Cuando analizamos el TAC, ese electrodo o esa asa estaba en el tracto de salida ventricular derecho, con adherencias importantes tanto en la porción anterior como en la porción posterior de ese tracto de salida ventricular derecho. ¿Qué pasó? Se decide abandonar ese electrodo disfuncional, donde lleguemos a tener un tipo de accidente o de ruptura en esas zonas de adherencias severas que teníamos en los tractos ventriculares, eran absolutamente inviables con un manejo quirúrgico de emergente. Se decide abandonar el electrodo, se implanta un nuevo electrodo monocoil en tracto de salida ventricular derecho con una inserción ipsolateral y el paciente tuvo una evolución adecuada sin ningún tipo de problema. Requerimientos necesarios. Una sala híbrida, que puede ser en hemodinamia, en salas de cirugía, eso ya se define en cada institución particular. Lo que sí se necesita es una fluoroscopia de alta resolución, tener circulación extracorpórea y cirugía cardiovascular en stand-by, es nuestra recomendación. Monitoría de ecocardiografía transesofágica para diagnóstico de complicaciones y de evaluación temprana de la válvula tricúspide, del espacio pericárdico, disfunción ventricular. Monitoría invasiva, marcapasos transitorio, cuando aplica, parches de desfibrilación a necesidad y equipo de pericardiocentesis. En general, el personal requerido es un operador principal y un ayudante que también está entrenado. Anestesiólogo cardiovascular lo recomendamos, sobre todo por el uso de la ecocardiografía transesofágica o en su defecto, entonces un cardiólogo especialista en imágenes que acompaña al anestesiólogo no cardiovascular. Cirujano cardiovascular con circulación extracorpórea, o sea, vamos a necesitar un perfusionista en sala y todo el personal de apoyo para todos estos grupos que estamos teniendo. Llega el paciente, se establece la monitoría invasiva con catéter venoso central, con línea arterial, monitoreo electrocardiográfico continuo, ecocardiografía transesofágica, en su defecto intracardíaca, lo hemos usado en un caso de un paciente que tenía un divertículo de Zenker que contraindicaba la inserción de la sonda transesofágica, tórax preparado para toracotomía, lavado también para accesos femorales en caso de canulación para circulación extracorpórea femoral, marcapasos transitorios si es necesario, equipos para manejo de riesgo biológico. Introducimos un acceso venoso femoral derecho con un introductor 10 French que tiene una doble función, una guía de alto soporte para uso de balón en caso de ruptura de vena cava superior o en caso de necesidad de instrumentación femoral, pues no, nos va a permitir también el acceso femoral y eso lo dejamos de entrada, ese acceso venoso femoral. ¿Qué herramientas usamos? Usamos herramientas usuales en el implante, pero hay herramientas especiales de fijación interna, externa, ya las vamos a ver, de rescate o de extensión, herramientas de hemostasia, vainas o camisas, sin poder o con poder, abordaje femoral, vamos a mirar cuáles son. Vamos a tener herramientas de fijación interna, en este momento tenemos dos, la de Cook, que es el Liberator o el Lead Locking Device de Spectranetics, o de fijación externa,
que podemos tener una fijación externa con puntos normales, con una sutura fuerte, o por ejemplo el bulldog, en donde lo que vamos a tener es un cierre y una adhesión externa de las estructuras del electrodo que nos va a permitir también hacer una tracción externa. Herramientas de rescate o extensión en donde vamos a tener estas tijeras advisor que lo que va a hacer es permitirnos en pequeños muñones de electrodo agarrarlos respetando la luz sin que se nos vaya a comprimir la luz y que vayamos a tener accidentes por ese escenario. El pin vise que nos va a ayudar a hacer una rotación, una extensión de las camisas cuando usemos, principalmente para camisas sin poder. El coil expander en donde vamos a tener esa parte de la luz interna que podemos tenerla aplastada o deformada, nos va a ayudar a volverla a permeabilizar para poder pasar las estructuras de fijación interna que requerimos. O el one tie, en donde lo que nos va a permitir es usando la herramienta de fijación de Cook, mantener todo fijado, tanto la fijación interna externa desde una sola mano, pues le queda al operador una mano libre para continuar con el tratamiento. Vainas sin poder, vamos a tener vainas metálicas, excéntricas. Esto es para determinar en caso del segmento largo para subclavia izquierda, el segmento corto para subclavia derecha, o vainas telescópicas que generalmente están hechas de polipropileno. Vainas con poder, vamos a tener cortes rotacionales mecánicos. En el caso de Cook vamos a tener un corte decagonal. En el caso de Spectranetics vamos a tener un corte de 270 grados en horario y en antihorario de manera continua cada que nosotros demos el pistolazo. Vainas con poder, está el láser excimer, en donde esta consola nos va a producir fuente láser en el extremo del electrodo y eso va a permitir un corte de nanómetros circunferenciales, pero más o menos de 1 a 2 milímetros distales al extremo distal de la vaina, o con radiofrecuencia, en donde estos dos punticos nos van a producir radiofrecuencia y son los que nos van a presentar el corte. En general, cada una tiene una utilidad diferente. Por ejemplo, las vainas telescópicas para adhesiones fibrosas leves pueden ser útiles, pero si tenemos adhesiones fibróticas densas o calcificación, claramente no nos van a funcionar o va a ser muy difícil el uso de esas camisas. Las camisas láser para cicatrices extensas o lesiones fibrosas severas puede ser útil, no así para las lesiones calcificadas, en donde el calcio es un gran enemigo de las camisas láser. Y para ahí tenemos las rotacionales, las de corte mecánico, en donde no es útil para cicatrices muy densas, pero para cicatrices densas, perdón, para lesiones densas calcificadas, son de alta utilidad y eso nosotros lo podemos también evaluar en nuestra evaluación prequirúrgica que hemos hecho para determinar cuál camisa vamos a usar en el caso de nuestros pacientes. Asas de rescate femoral o yugular, vamos a tener asas de rescate única o asas de rescate de tecnología SNER, en donde en el asa de rescate necesitamos tener un en extremo del electrodo libre para poder introducir en esta asa el electrodo y a partir de ahí traccionarlo, o en la tecnología SNER no requerimos sino coger el cuerpo del electrodo a través de estas dos asas, hacer una tracción y vamos a obtener diferentes tipos de escenarios de tracción. Herramientas de hemostasia, vamos a tener unos hemostáticos normales, ya vamos a ver cómo los usamos, o el balón que nos va a dar un tiempo de puente cuando nosotros tengamos un tipo de sangrado mientras entra el cirujano. Mire acá el sangrado en este modelo, obviamente se ve más bonito en blanco que en rojo, inflamos el balón que acá está en azul y fíjense cómo se tranca el sangrado. Obviamente esto es una medida transitoria mientras entramos con el cirujano en esternotomía para hacer la corrección que vayamos a tener. ¿Qué recomendamos? Entonces lo primero es preparar el electrodo. Debemos tener una muy buena disección de los electrodos, de manera que fíjense ustedes acá no tenemos una buena disección, no es recomendable que nosotros tengamos esto así, ¿de acuerdo? Sino libre aproximadamente hasta una región infraclavicular. Acá tenemos ya liberados nuestro caso con 3 electrodos. Este es un caso de una endocarditis infecciosa. Vamos a establecer
una sutura hemostática a manera de careta en el sitio de inserción muscular que nos va a permitir controlar el sangrado vascular una vez sea retirado el electrodo. A través de esa lesión, de esa sutura, nosotros vamos a introducir uno de estos hemostáticos que nos van a permitir hacer compresión para controlar el sangrado en esa zona. Vamos a preparar el electrodo. En este caso, tenemos un electrodo multiluminal. Acá está el coil por el cual vamos a insertar nuestro mecanismo de fijación. Este es un medidor para determinar cuál va a ser el dispositivo con el cual vamos a fijarlo y vamos a proceder a hacer la fijación interna. Introducimos nuestro fijador, lo ideal es que sea lo más distal posible y una vez nosotros lo tenemos, liberamos nuestro mecanismo de fijación de manera que se adhiera internamente a ese coil. Hacemos una fijación externa, en este caso usamos suturas normales. Fíjense que acá tenemos los coils de desfibrilación, que también les hacemos una fijación independiente. Hubiéramos podido usar un bulldog en esta zona que nos fije tanto los coils como la silicona, pero pues, obviamente también es un costo adicional. Iniciamos contracción, en este caso que es endocarditis, pues no vamos a dejar electrodos adentro, ¿sí? El electrodo auricular se pudo extraer por tracción directa, no así el electrodo ventricular, entonces vamos a empezar a usar una vaina con poder por las características fibrosas que tenía este caso, las vegetaciones y la ausencia de calcificación, que nosotros ya nos dimos cuenta en la tomografía y en la evaluación radiológica previa. Entonces decidimos usar una vaina láser, empezamos a avanzar la vaina láser con una vaina de fijación. Es muy importante tener en cuenta que la biselación debe ir, o el bisel no debe ir contra la pared, de manera que disminuyamos el riesgo de ruptura. Y tener en cuenta todas esas rotaciones que nosotros vamos a seguir con nuestra mano para tratar de seguir todos los cambios, tanto en anterior como en posterior, superior, inferior, que va a tener ese cable a través de la circulación vascular. Llegamos al extremo. Este es un caso diferente, en este caso usamos vainas mecánicas y en el extremo pues hacemos tracción contra tracción para la liberación final del electrodo sin llegar a una ruptura ventricular. Y una vez extraído, vamos a revisar parámetros hemodinámicos, vamos inmediatamente a ver la imagen del eco transesofágico, evaluar cómo está el pericardio. Vamos a evaluar el mediastino, la silueta cardíaca. Es muy importante que tengamos en nuestra cabeza cómo era ese cardiomediastino y esa silueta cardíaca en fluoroscopia. Damos una imagen de fluoroscopia y vamos a mirar si hay cambios. Sobre todo, evaluar la cúpula diafragmática derecha para, en casos de ruptura de vena cava superior, es lo primero que se va a alterar. Aquí hemos aprendido que cuando nosotros demos láser, debemos mantener el eco transesofágico apagado porque no son compatibles el uno con el otro y podemos tener daño del cristal del eco transesofágico por las ondas que produce el láser. Entonces, eso lo hemos aprendido y lo aprendimos costosamente, precisamente por el daño de una sonda transesofágica, pero bueno, ya aprendido, se los comento a ustedes para que no les vaya a pasar. Si se necesita el túnel para el nuevo implante del electrodo, aspiramos aire y coágulos posibles en la luz de la vaina e inmediatamente avanzamos una guía hidrofílica a través de la cual vamos a poder pasar los nuevos electrodos. Y les tengo otro casito adicional. Hombre de 68 años, bloqueo completo, tiene un marcapaso bicameral Sanjut del 2005 con electrodos de fijación activa, cambio de generador en 2015 y consulta en 2019 por síncope. Y este es su electrodo. Vemos claramente disfunción aquí de la captura, tenemos defecto de la captura del paciente, entonces en algún momento podemos llegar a alteraciones más prolongadas, pausas que nos hayan favorecido el síncope. Lo revisamos y observamos inadecuados parámetros en el electrodo ventricular, inadecuados parámetros en el electrodo auricular. Decidimos intentemos pasos de nuevos electrodos ventriculares subclavio, no fue exitoso.
Vámonos por la derecha, no logramos avanzar de la vena cava superior, tenía unas reacciones fibróticas bastante avanzadas. Confirmamos por venografía la estenosis de la vena cava superior. Ya nosotros lo presentíamos, fíjese usted la circulación colateral que presenta, incluso esta vena es la vena cefálica que se ve, pues realmente no se debe ver, pero fíjense ustedes cómo se ve, esto lo vimos nosotros previamente, esta imagen en unas diapositivas anteriores, no hubo manera de insertarlo, entonces, ¿qué decidimos hacer? Extracción instrumentada de los electrodos auricular y ventricular, se preservó el túnel con guías hidrofílicas en ambos electrodos y se insertaron nuevos electrodos auricular y ventricular derechos con vainas Spillway largas para sobrepasar esa estenosis que teníamos en la vena cava superior y no hubo ningún problema. Es importante determinar definiciones operativas. ¿Qué es remoción del electrodo? Es el retiro de un electrodo de marcapaso o desfibrilador usando cualquier técnica. El explante es la remoción del electrodo usando la técnica de tracción directa desde el sitio de entrada venoso sin utilizar ninguna herramienta específica. Y la extracción es la remoción del electrodo con más de un año de implantado o un electrodo que tenga menor tiempo, pero que se requieran herramientas especiales no usuales para el uso del implante para la extracción. Entonces, en el caso ejemplo que ahorita presentábamos, hicimos explante del electrodo auricular y extracción instrumentada del electrodo ventricular derecho de desfibrilación. ¿Qué es un procedimiento exitoso completo? Es la remoción de todos los electrodos planeados y sus fragmentos del espacio vascular sin complicaciones mayores. El éxito clínico es la remoción de todos los electrodos planeados o la retención, pero de solo una pequeña porción que no tenga un impacto negativo, que no debe ser mayor de 4 centímetros. Y la falla del procedimiento es cuando tenemos ausencia de éxito completo o tenemos éxito clínico, pero la presencia de complicaciones mayores. Las complicaciones intraprocedimiento son cualquier complicación desde el ingreso hasta la salida de la sala de cirugía. Complicaciones tempranas, cualquier complicación con manifestación dentro de los primeros 30 días posteriores a la intervención, o las tardías pueden ir incluso hasta el primer año posterior a la intervención. Y vamos a tener complicaciones mayores, en donde va a estar la muerte, la avulsión o ruptura cardíaca que requiere intervención, la avulsión o ruptura vascular que requiere intervención, sea por ruptura o por fístula arteriovenosa, embolismo pulmonar que requiere intervención, paro respiratorio o complicaciones anestésicas, embolias cerebrales o infección del sistema que se implantó nuevo y que previamente no estaba infectado. O complicaciones menores dadas por derrame pericárdico que no tenga drenaje, hemotórax sin necesidad de drenaje, hematoma del bolsillo que pueda o no requerir reintervención, edema ipsolateral o trombosis venosa ipsolateral al procedimiento, embolismo aéreo, que requiera reparo vascular cercano al sitio de inserción, embolismo de un fragmento sin secuelas, transfusión sanguínea, neumotórax y que requiera drenaje o embolismo pulmonar pero que no requiere intervención quirúrgica. La probabilidad de éxito es variable, pero en general es bastante alta, con diferentes técnicas. Y la probabilidad de complicaciones, pues no es despreciable y eso nosotros lo tenemos que tener en mente. El registro europeo Electra nos mostró que es una técnica importante. En general, siempre hay muchas más indicaciones infecciosas que no infecciosas y no exentas de riesgos que si bien pueden ser importantes, no hacen que esto sea un procedimiento prohibitivo y haya pacientes que se puedan beneficiar de él. Diferentes estrategias, si bien el registro Electra dentro de su encuesta no encontró una diferencia significativa entre la presencia o no de cirugía cardiovascular en la sala como stand-by, el registro americano sí mostró que es importante la presencia del backup de la cirugía cardiovascular o cardiotorácica y lo califica de manera imperativa por el riesgo de mortalidad o de mayor mortalidad cuando el cirujano no está dentro de la sala. Como conclusiones, la larga historia y el creciente implante de dispositivos de ritmo cardíaco hace inevitable la presentación de potenciales eventos adversos. Vamos a poder tener infección, disfunción de electrodos. Los cambios anatomopatológicos relacionados con la aplicación de estos dispositivos deben tenerse en cuenta antes del procedimiento.
Es un procedimiento complejo, la extracción de electrodos, pero es seguro y efectivo. Tiene una relación riesgo-beneficio aceptable y puede tener complicaciones serias que nosotros tenemos que evaluar, de manera que hay múltiples factores que pueden contribuir con estos riesgos y debemos evaluar e incluir el perfil paciente-electrodo y la experiencia del centro operador. Se deben evaluar indicaciones, contraindicaciones, estratificar el riesgo y definir el plan quirúrgico considerando el abandono, como vimos en el caso número 3, en casos complejos o en que la relación riesgo-beneficio se rompa. Y su realización requiere del soporte de un equipo multidisciplinario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Betancourt, por su excelente conferencia sobre alternativas para el manejo y extracción de dispositivos de ritmo cardíaco.